Muy buenas noches, queridos amigos, estimados hermanos. Ya es viernes 25 de marzo del año 2022. Vamos a tener la conclusión de la lección número 13, la última lección de este trimestre, que se ha titulado Permanezca el amor fraternal. El verso de memoria que estuvimos estudiando, permanezca el amor fraternal, Hebreos capítulo 13, verso 1. Como siempre lo hemos dicho, la base del cristianismo es el amor. Si el amor de Dios no se manifiesta en los cristianos, debemos preocuparnos porque sin duda alguna estamos cimentados en una base errónea. Durante la semana estudiamos algunos problemas, pecados y situaciones que empañaban el amor fraternal, pero en todas ellas el Señor dirigió a su iglesia para que el amor fraternal continuara reinando. Domingo 20 de marzo, cuidar al pueblo de Dios. Cuidar al pueblo de Dios es un acto de amor, es demostrar el amor por nuestros hermanos y también por nuestros semejantes. Y en los tiempos del apóstol Pablo, una forma de demostrar ese amor fraternal era ofreciendo hospitalidad a los hermanos itinerantes que recorrían las iglesias. Actualmente no es tan seguro dar hospitalidad a toda persona que lo requiera debido a los tiempos que imperan, pero aún así, poniendo todo en las manos de Dios, se puede ser hospitalario. Lunes 21 de marzo, codicia e inmoralidad sexual. En tiempos del apóstol Pablo, la codicia y la inmoralidad sexual eran dos pecados declarados con los que lidiaba la iglesia. Y como dijimos durante la semana, la codicia y la inmoralidad sexual siempre van juntos. Para ellos el amor al dinero es su Dios. Y las tendencias sexuales también. Y para vencer esos pecados debemos permitir que el amor de Dios reine en nuestros corazones, para que todo aquello que pueda manchar nuestra relación con Dios sea desterrado. Recordemos también que el apóstol Pablo trabajó en su gran mayoría con gentiles, y muchas de las prácticas que tenían para ellos eran normales. Pero el evangelio, cuando llega a nuestra vida, debe transformar nuestro ser. Estos pecados habían mermado el amor fraternal, que era el plan del diablo, pero Dios siempre obra a favor de su iglesia y nunca la deja sola en momentos difíciles y críticos. Martes 22 de marzo, acordaos de vuestros pastores. Como bien lo dijimos durante la semana, cuando la Biblia declara pastores en esta parte de la carta a los Hebreos, se refiere a nuestros dirigentes, a nuestros líderes espirituales, aquellos que en el pasado fueron una gran inspiración, una gran motivación y ejemplo para nosotros. Es triste y lamentable que la iglesia se olvide de esos grandes hombres y mujeres que dieron su vida por la obra, llevando el evangelio donde pudieron, y también dejando iglesias establecidas para la gloria de Dios y bendición de las personas. Es triste que cuando ya no pueden trabajar se les deje solos, que ni una visita reciban cuando están enfermos. ¿Cuánta razón tenía el apóstol Pablo al pedir que recordáramos a nuestros líderes? Y como lo dice la inspiración, todos somos pastores en un momento dado, pero lo importante aquí es la invitación a trabajar en común acuerdo con nuestros dirigentes y sobre todo siguiendo los pasos del pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, y constituyéndonos en copastores con Él para bendición de la iglesia. Mantener esta buena relación con nuestros dirigentes nos permite fomentar el amor fraternal, que es lo que debe caracterizar al pueblo de Dios. La intención del apóstol Pablo no era simplemente que recordaran a sus líderes del pasado, sino que siguieran su buen ejemplo, sobre todo puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Miércoles 23 de marzo, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Como en toda la historia de la iglesia, siempre hay instrumentos de Satanás que son inducidos a introducir falsas doctrinas en la iglesia, pero no debemos caer en esas trampas satánicas. Y la mala orientación doctrinal que imperaba en ese tiempo es que se creía o se intentaba que se creyera que las ceremonias rituales de los alimentos los alimentos podían resultar en méritos para nuestra salvación. Pero como ya dijimos, el único medio de salvación es Cristo Jesús, y el único mérito que nos lleva a la vida eterna es el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Este intento del enemigo
por introducir doctrinas falsas para dañar el amor fraternal, también causó mucho mal en la iglesia. Pero a pesar de ello, nuestro Dios sostuvo a su iglesia para superar esta crisis. Jueves 24 de marzo, salgamos a Jesús fuera del campamento. Con esta enseñanza nosotros aprendimos que debemos aceptar el reto de salir al encuentro de Jesús, a negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Cristo y seguirle siempre, a estar dispuestos a enfrentar el vituperio por causa de Cristo, la vergüenza, el oprobio, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo el apóstol Pablo y tantos otros héroes de la fe. Salir fuera del campamento para encontrarnos con Cristo significa también dejar cualquier otro medio que nosotros pensemos en que podemos encontrar salvación, como lo pensaban los judíos, que judaizando podían agregar méritos a su salvación. Y una vez más recordamos que solo la sangre y los méritos de Cristo tienen poder para salvar nuestra vida cuando lo aceptamos. Y cuando se atiende este mensaje como debe ser, el amor fraternal llega a permear a la iglesia y se respira un ambiente propicio para el crecimiento en la fe, para estudiar y meditar. Después de que descendiera el Espíritu Santo, los creyentes se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran compasivos, considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad. En su asociación diaria revelaban el amor que Cristo les había enseñado. Por medio de palabras y hechos desinteresados, se esforzaban por despertar ese sentimiento en otros corazones. Pero gradualmente, noten bien, sobrevino un cambio. Los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás, espaciándose en las equivocaciones y dando lugar a una crítica dura. Perdieron de vista al Salvador y a su amor. Llegaron a ser más estrictos en relación con las ceremonias exteriores, más exactos en la teoría que en la práctica de la fe. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores, perdiendo el amor fraternal que Cristo les había encomendado. Y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida. No comprendían que la alegría y el regocijo se retiraban de su vida y que, habiendo excluido el amor de Dios de sus corazones, pronto caminarían en tinieblas. Comprendiendo Juan que el amor fraternal iba mermando en la iglesia, se esforzaba por convencer a los creyentes de la necesidad constante de ese amor. Sus cartas a la iglesia están llenas de este pensamiento. Carísimos, amémonos unos a otros, escribe, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros, noten bien, amarnos unos a otros. Queridos amigos y hermanos, no existe ningún otro camino para mantener a la iglesia en armonía, en sintonía y en unidad, solamente practicando el amor fraternal. Pero para que esto sea una realidad en nuestra iglesia, nosotros debemos estar conectados con la fuente del amor, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.